Buenas noches, mis hermanos. Quiero invitarles, si es tan amable, a abrir su Biblia en Éxodo 25. Hoy quiero compartir con usted un tema que se llama ¿qué le pasó al templo? ¿Qué le pasó al templo? Quiero iniciar con estos dos versículos que vamos a leer en Éxodo, aunque nuestro pasaje principal va a estar centrado en Juan capítulo 2, pero a manera de introducción quiero invitarle a leer conmigo Éxodo 25 para abrir esta parte del mensaje. Antes de leerlo, yo quiero decirle que a través de la historia de Israel en la palabra de Dios, Dios nos ha mostrado su deseo, un deseo que es el principal de todos, el principal deseo que Dios tiene para con su pueblo, y nos lo ha mostrado desde el inicio de la historia de Israel, nos lo ha mostrado en el transcurrir de la historia de Israel, y nos lo ha mostrado también en el cumplimiento de la obra que Cristo, en el cumplimiento de la obra de Dios con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y este deseo de Dios es que Dios busca un templo donde habitar. Ese es el deseo de Dios. Él busca un templo donde habitar. Dice Éxodo 25:8. ¿Lo tienen todos? Dice así: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Este versículo tan corto, pero de los más profundos en la palabra de Dios, nos habla de este deseo de Dios que le estoy mencionando. Estas palabras son de Dios a Moisés, diciéndole, una vez que salieron de Egipto, cuál es su deseo de él. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que le construyan un lugar para que él, ¿qué? Habite ahí. Ese es el deseo de Dios. Era el deseo de Dios original en aquel momento. Y el hecho de que Dios habitará un templo, un santuario, significa que lo va a regir con una ley. Si alguien va a tomar cargo en un lugar, bueno, va a tener unas reglas con las que se va a llevar a cabo las cosas en esa área. En el templo que Dios diseñó y le dictó cómo hacerlo a Moisés, tenía que regirse con la ley de Dios. Eso lo demuestra el versículo siguiente que usted tiene ahí en Éxodo 25. Dice el versículo 9. Le está explicando a Moisés cómo va a hacer este santuario. Y le dice, conforme a todo lo que, ¿quién? Yo te muestre. No lo que tú pienses, ¿verdad? En ningún momento tomó en cuenta la opinión de Moisés para decirle, ¿tú qué opinas, Moisés? ¿Cómo le hacemos para construir el templo? No, le dijo, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, que era el templo, la tienda donde Dios iba a manifestar y a habitar, y el diseño de todos sus utensilios. Esto es símbolo de todo lo que habría en ese lugar para servirle a Dios. Todo lo que conlleva que estaría dentro del templo, Dios iba a decir cómo hacerlo, cómo usarlo, cómo cuidarlo, cómo limpiarlo, todo. Y usted puede estudiar Éxodo para darse cuenta cómo es que Dios dictó paso a paso los lineamientos con los que se llevó a cabo el tabernáculo de Moisés. La historia de este tabernáculo, mis hermanos, transcurrió. Al correr de los años, el tabernáculo, Dios quiso, después de Moisés vino Josué, un hombre que respetó de manera, por sobre todas las cosas, respetó el orden del tabernáculo, cuidó el arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios. Y transcurre la historia de Jerusalén hasta llegar a los tiempos de Jesús. Yo quiero invitarle a que usted se vaya rápido desde aquel instante en el que Dios le dijo a Moisés, me harás un tabernáculo, ahora corra rápidamente hasta el tiempo que Jesús llegó al templo. Por eso le quiero invitar a que vaya ahora conmigo a nuestro pasaje central, que es Juan capítulo 2, por favor. La historia transcurre hasta el tiempo de Jesús y aquel templo, aquel tabernáculo destinado a ser habitación y lugar de adoración a Dios,
sufre cambios, pero cambios que Dios nunca dispuso. Él no los dispuso. Y Jesús está dando cuenta de los cambios que tiene la celebración en el templo, que Dios había ya predestinado de una manera específica, estaba totalmente cambiada. Dice Juan capítulo 2 versículo 13, ¿lo tienen? Amén. Dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús. ¿A dónde? A Jerusalén. Subió. Los grandes hombres de Dios y el principal, y principalmente hablar de Jesús como el Hijo de Dios, como la personificación de Dios aquí en la tierra, siempre menciona la Biblia como característica especial que subieron. Moisés subió a un monte. Dios le dijo a Juan el apóstol en Apocalipsis: sube acá y te mostraré las cosas. A Abraham le pidió que subiera a un monte. Jesús se llevó al monte de la transfiguración a 3 de sus discípulos. Cuando habla de subir, habla de ir a otro nivel. Y Dios quería llevar a otro nivel a Jerusalén. Y dice aquí que estaba cerca la Pascua de los judíos. Yo le pregunto a usted, ¿qué es la Pascua de los judíos? La palabra Pascua significa pasar. Y usted puede ver lo que significa la Pascua de manera histórica, de manera profunda, si usted estudia Éxodo capítulo 12. La Pascua, la celebración de la Pascua se llevaba a cabo por motivo de que en el tiempo de Moisés, cuando iban a salir los israelitas de Egipto, el momento en el que Dios trajo la mortandad de todos los primogénitos, Dios le pidió a Moisés que hicieran algo todas las familias en Jerusalén, y le dijo: busquen un cordero joven, sin falla, que no tenga falla el animalito, y lo van a cocinar. La sangre que le saquen al corderito, usted lo sabe, la iban a untar en la puerta, ¿verdad? Y en los dinteles de las puertas y en las ventanas, para que al pasar el ángel, al ver la sangre, respetara ese hogar y pasara de largo. Por eso se llama, celebramos que el ángel, ¿qué? Nada más pasó, pero no entró con la mortandad. Por eso celebraban el hecho de que pasó la Pascua. Eso es la Pascua, es la celebración que estaba a punto de llegar en esos días cuando Jesús visitó Jerusalén. Eso es la Pascua. Los judíos eran muy apegados a esta celebración. De hecho, si no era una de las más significativas, era la más significativa. Pero por las circunstancias que yo estoy leyendo aquí junto con usted, que leemos en este pasaje, vemos que los judíos vivían una tradición. Diga conmigo, tradición. Era una tradición, ¿verdad? Cada año llegaba el tiempo de la Pascua, de celebrar que el ángel pasó, y hacían la cena con un cordero. Inclusive ese cordero, dice en la ley, que si no se lo podían acabar todos los de una familia, tenían que invitar a otra familia, pero tenían que comérselo todo. Todo tiene un simbolismo ahí. Y ellos celebraban una tradición. En el momento en que Jesús iba entrando, ellos celebraban una tradición. Fíjese cómo se lo estoy compartiendo. En el momento en que Jesús llegaba, celebraban una tradición. Una tradición que les impedía ver la revelación de la Pascua. ¿Me explico? El verdadero significado de la Pascua. La grandeza, mis hermanos, y la trascendencia de una tradición, ¿sabe hasta dónde llegan? Llegan hasta donde la capacidad del hombre que las inventó y las practica llega. La grandeza y la trascendencia de una tradición, le repito, siempre van a estar limitadas a la capacidad de los hombres que las practican y se apegan a ellas. ¿Cómo le puedo explicar esto? Es decir, tan vacía y negativa puede ser una tradición que tú tengas, una costumbre que no has podido quitar. Tan vacía y negativa puede ser tu costumbre, la costumbre de un hombre, como lo es el hombre que la practica. ¿Ha leído usted lo que dice el Salmo 115? El Salmo 115, no lo abra, yo le leo algunas cosas que habla muy directamente de la idolatría. Dice que los ídolos de ellos, de los que hacen ídolos, de los que tienen como tradición adorar ídolos, son de plata y oro, son obra de manos de hombres, tienen boca pero no hablan, ni comen tampoco, ¿verdad? Qué bueno que no comen, si no, no tendrían para mantenerlos. Tienen ojos mas no ven,
Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y dice el verso 8 del Salmo 115: semejantes son a ellos los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. ¿En quién? En la tradición de los ídolos. Tan vacía y negativa es una tradición del hombre como lo es el hombre que la practica. ¿Qué se encontró Jesús cuando llegó a Jerusalén? Una tradición, algo vacío, algo que se hacía repetidamente nada más. Pero la revelación de Dios no es limitada, es ilimitada, ya que es la misma sabiduría de Dios. Déjeme decirle lo que es la revelación de Dios. Es la sabiduría de Dios y la gracia de Dios sobre el hombre, para que el hombre entienda lo que Dios le quiere enseñar para renovar su corazón. ¿Me expliqué? La revelación de Dios sobre ti es la revelación y la gracia, es la sabiduría, de Dios y la gracia de Dios sobre ti, para que seas enseñado en las cosas con las que Dios te quiere renovar. La revelación viene a renovar, la tradición viene a estancar, ¿verdad? Eso es lo que hace una tradición, estancar. La revelación viene a renovar. ¿Qué le pasó al templo? Yo creo que esta pregunta sí se la hizo Jesús al llegar al templo de Jerusalén. Yo creo que llegó y se impactó, porque como Él es el alfa y la omega, Él supo lo que le dictó a Moisés cuando le dijo: quiero que hagas el tabernáculo así y así y así. Y llegó y se encontró con otra cosa. Se ha de haber impactado Jesús tremendamente, tanto que hasta se enojó, ¿verdad? Se enojó. Nos explica la situación de Juan capítulo 12, ahí donde vamos a leer más adelante. El templo quedó atrapado en la tradición. ¿Y qué es lo que esto produjo? Es lo que vamos a ver. Lo que produjo en la iglesia en general, que nos atañe a todos, pero lo que más nos atañe también, lo que produjo en nuestro corazón. Vamos a ver qué le pasó al templo. Lo que está viendo aquí Jesús que le pasó fue que quedó atrapado en la tradición. Dígame usted un sinónimo de tradición. Rutina, costumbre, algo repetitivo, algo que se hace ya, te sale por automático, ¿verdad? No hay devoción al hacerlo, se hace porque se tiene que hacer. Eso es tradición. Si hay algo que detiene, mis hermanos, el avance, el crecimiento, el desarrollo y la renovación de una nación y aún de una persona individualmente, es que se aferre a su tradición. Eso es lo que detiene el avance y el desarrollo de una persona. Hay una frase que se utiliza mucho en el mundo. Yo pienso que en base a las ideas que el Señor inspiró en los que escribieron este precioso libro que es la Biblia, ellos sacaron esa conclusión. La frase es: si no te renuevas, ¿de qué? Te mueres, ¿verdad? Una empresa que no se renueva, que no renueva su equipo de cómputo, ¿qué le pasa? Se queda atrás. Si no te renuevas, te mueres, dicen en el mundo. Lo sacaron de una idea que ya estaba en el corazón de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que detiene la renovación en el hombre, que se aferre a su tradición. Jesús se encontró aquí con una tradición. Imagínate los judíos celebrando el Cordero de la Pascua, que era un animalito, y el Cordero de Dios caminando entre ellos. ¿Me expliqué? ¿Quién era el Cordero de Dios? Jesucristo. Entonces imagínate a un pueblo celebrando una tradición, una costumbre, comer el Cordero de la Pascua, y el Cordero de Dios caminando entre ellos. Qué contradicción, ¿verdad? Qué ironía. Sin darse cuenta que el Cordero de Dios caminaba entre ellos, celebraron la Pascua. Todas las experiencias que Dios, mis hermanos, permitió al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, todas las experiencias de Israel llevaban en sí una revelación que hoy, por gracia de Dios, tú y yo podemos interpretar, podemos entender para ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar hoy en día. Nosotros entendemos perfectamente lo que significa la Pascua. El ángel pasó por nuestro corazón y no se metió a destruirnos, porque nuestro corazón fue marcado con la sangre de un cordero, ¿verdad? Eso es la Pascua para nosotros, pero el cordero fue Jesús, no fue un animalito. Esa revelación ellos no la tenían, no la disfrutaron en ese momento. No tenían
el cumplimiento todavía de esa promesa, pero ya empezaba a caminar entre ellos la revelación, pero no se daban cuenta. No se daban cuenta que a un lado de ellos, a un lado de ti, puede estar pasando la revelación de Dios y no la dejas entrar. Y sigues viviendo en una vida de tradición. Eso sería una aplicación para nosotros espiritual y práctica, ¿verdad? Nosotros podemos caer en una vida de tradiciones al ignorar la misma presencia de Jesús entre nosotros. Así como ellos ignoraban a Jesús siendo el Cordero de Dios, enfocándose en su Cordero de la Pascua, nosotros podemos estar ignorando a Jesús. Al decir ignorar a Jesús, no me refiero a no buscar su presencia solamente, sino a no ponerla en primer lugar. Algo que de repente se lo pregunto mejor. ¿Qué es algo que de repente quiere tomar en nuestro corazón el primer lugar? Lo resumo en una palabra. ¿No es el mundo? ¿Sí o no? Sí. Dígamelo más fuerte. ¿No es el mundo? Los deseos terrenales. De repente se quieren tornar lo primero en nosotros, ¿verdad? De repente, después de estar enfocado en la presencia de Dios, de repente ya estás enfocado en algo material. Siempre va a querer tomar el lugar de Dios. El mundo, hablo en general, me refiero a lo terrenal. La forma de proceder del mundo, no sé si tú lo has notado, siempre es en base a tradiciones, ¿sí o no? Siempre. Parece como si cambiara el mundo, pero en realidad no cambia. Son cambios pero aparentes. En los años no sé cuántos allá se usaron los peinados de partido en medio. Y hace 10 años esos peinados, pobrecito del que trajera un peinado de esos, porque te ponían un apodo, ¿verdad? Estoy hablando de algo vago, no estoy refiriéndome a algo específico. Y luego vuelve otra vez a peinarse la juventud de esa manera. Y luego la ropa, sale un tipo de traje de cuantos botones, y luego son pasados de moda. Y luego después de pasar de moda vuelven a salir a la moda. Ahorita yo he visto a muchas personas en la calle, cuando va uno en la calle manejando, vas en todo el mundo con lentes así, de ese tamaño, como de ojos de avispa, ¿verdad? ¿Cuántos se usaban esos lentes, mi hermano? Hace 15 años, ¿no? Yo nunca los usé. No, sí los usé. Y después se usaron los lentes delgaditos, ¿no? ¿Te fijas cómo es un pan con lo mismo el mundo? ¿Sí o no? Es pan con lo mismo. El avance del mundo es en base a puras tradiciones, cambios aparentes nada más. Y tú y yo sabemos perfectamente que el mundo nos ofrece todo materialmente, pero nada espiritualmente. Precisamente estaba a punto de recibir Jerusalén esa visita para recibir la bendición espiritual, en lugar de estar viviendo una vida muerta de tradiciones. Qué contrariedad, ¿verdad? Una vida muerta. Una vida que por tradiciones se hace muerta. Como ejemplo está aquel matrimonio que ha recibido consejería tras consejería, ¿no? Y vienes a consejería, o tú joven vienes a consejería con los líderes de jóvenes, señorita vienes también, pero no has dejado de hacer aquello. Consejería tras consejería, quiero otra vez, pastor, preguntarle qué me sucede, qué tengo, y no hay ningún cambio. ¿Cuál es la razón? Una relación, en el caso de los matrimonios, aferrada a costumbres heredadas. Es que así era mi papá, es que así yo sé que funciona el matrimonio. ¿Ah, sí? ¿Siendo grosero con tu esposa? ¿Así funcionaba el matrimonio? No, así no funciona. Porque la Biblia dice en la revelación de Dios que la mujer es un vaso frágil, ¿verdad? Pero muchos hombres no aceptan esa renovación y siguen tratando a la mujer ásperamente. Muchos de ellos llamándose cristianos. Estoy dando un ejemplo de que en nuestros comportamientos seguimos aferrados a veces a cosas tradicionales y no recibimos la renovación. Jerusalén estaba estancado en una tradición. Dice Romanos 12:2, yo lo leo. Dice que debemos de transformarnos, ¿cómo? Por medio de la renovación de nuestro ¿qué? Entendimiento. ¿Cómo nos renovamos? Transformando nuestro entendimiento. ¿Qué es lo único que renueva nuestro entendimiento? La revelación de Dios, ¿sí o no? Es lo único que renueva el entendimiento del hombre. Solo la revelación evitará que quedemos presos de una tradición. Verso 14, si eres tan amable, de Juan capítulo 2. Juan 2:14.
Y halló en el templo, Jesús, a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí. ¿Cómo estaban? Sentados. Algo que simboliza conformismo, ¿verdad? Algo que simboliza no más cambio, no más movimiento para mejorar. Me siento y ahí me quedo. Los encontró sentados el Señor Jesús. Mis hermanos, si hay algo ofensivo para Dios, es que hagamos de algo sagrado una tradición. ¿Ha oído usted la frase, es una tradición sagrada? Eso no va. Sagrado es algo que Dios apartó. ¿Me explico? Porque viene del vocablo santo. Algo que Dios apartó para su servicio, para su gloria de Él mismo. ¿Cómo podemos decir que es una tradición? Los seres humanos, ¿cómo podemos decir que hay una tradición santa? Refiriéndome a tradiciones que están deteniendo el desarrollo, ¿verdad? De nosotros, los seres humanos. Si hay algo que es ofensivo para Dios, es hacer de algo sagrado una tradición. Porque algo sagrado es algo que Dios pidió que se lleve a cabo con fidelidad y devoción. ¿Cuántos vienen hoy con un corazón de fidelidad y devoción para Dios? ¿Acaso es una tradición para ti venir? ¿Verdad que no? Es un ejemplo entre muchas cosas que tú practicas. Todo lo que tú practicas en tu familia, en tu casa, en tu vida personal, si lo haces con fidelidad y devoción, no vas a caer en una tradición. Algo sagrado es algo que Dios pidió que se lleve con fidelidad y devoción, mientras que la tradición provoca rutina, rutina provoca desinterés y el desinterés provoca separación. Alguien que no fue renovado por la revelación de Dios que vino alguna vez aquí, no recibió el toque de la presencia de Dios en su corazón, no fue renovado en su manera de pensar, no fue transformado en su entendimiento por la palabra de Dios, perdió el interés, ¿sí o no? Y se aleja, se separa. Separación es una palabra que es sinónimo de muerte. Y todos saben que separados de Jesús, como dice Juan 15, nada podemos hacer. Los judíos convirtieron en una tradición lo que al principio Dios designó que fuera algo sagrado. Algo sagrado y especial y solemne. Me refiero a los sacrificios. ¿Está conmigo? Jesús entró y se encontró a gente que vendía bueyes, ovejas y palomas. Vendían. ¿Y para qué eran esos animales? Para ofrecerlos en sacrificio de quien quisiera comprarlos. Y se encontró Jesús con que habían hecho de algo sagrado una tradición. Eso es ofensivo para Dios, algo que se debería hacer con fidelidad y devoción. Eso hicieron los judíos en ese momento con los sacrificios, algo repetitivo. Para nosotros ofrecer sacrificios, se lo quiero recordar, para ti y para mí ofrecer sacrificios a Dios se refiere a una actitud constante de adoración sin importar las circunstancias, ¿sí o no? ¿Sí? Una actitud de adoración sin importar las circunstancias. Eso es un sacrificio. Y hay que ofrecerle a Dios sacrificios de alabanza, ¿verdad? Y además de eso, estar conscientes de que adorar a Dios es obedecerle. Tú lo sabes. Si no obedeces a Dios en todo lo que Él te dice, no le puedes adorar. No puedes decir que le adoras. Y una actitud constante de devoción y de confianza y sobre todo de agradecimiento. Eso es realmente poder ofrecerle a Dios hoy para nosotros un sacrificio. A eso se refiere la palabra de Dios cuando nos enseña de que seamos sacrificios vivos, lo que dice Romanos 12, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, presenta tu cuerpo, tu ser, como si fuera un sacrificio vivo. ¿Qué hacían con un sacrificio? Lo quemaban. El animal ya estaba muerto. Tú estás vivo. Compórtate como si fueras un sacrificio, quemando las cosas de la carne para hacer buen y grato olor delante de Dios. Sacrificio vivo, dice Romanos 12, que sea santo, agradable a Dios, porque ese es nuestro servicio a Dios lógico, racional. Mire qué ironía. Si alguien quería ofrecer un sacrificio a Dios en ese templo, ya no tenía por qué sacrificarse a sí mismo, trayendo desde muy lejos la víctima para el sacrificio. Que ya no nos cueste tanto, ¿verdad? Es lo que quisiéramos. Ya no quisiera que me cueste tanto. A ellos les empezó a poner ahí
se les empezó a poner todo más cómodo. Sacrificar sin sacrificarse a sí mismo, sin traer desde muy lejos la víctima para el sacrificio. Ahí se lo vendían. Había de todos colores, tamaños, pesos, precios. Aquí te vendemos el sacrificio. No hay que batallar tanto y hay que enfocarlo hacia nosotros. Usted y yo sabemos que Dios le pidió a Abraham un sacrificio muy especial. ¿Recuerda cuál fue? Su hijo. Muy especial. Imagine a Abraham caminando hacia el monte que Dios le dijo, porque al principio no le indicó cuál monte debería escalar para sacrificar a su hijo. Abraham yendo, yo pienso que apesadumbrado. ¿Cómo es posible que tarda tanto Dios en darle su hijo? Tarda tanto, quise decirlo, en la mentalidad humana, porque Dios tiene un tiempo perfecto. ¿Cómo es posible que Dios después de tanto tiempo me da un hijo y ahora me lo pide en sacrificio? Yendo al monte, imagine ahí a los vendedores abajo del monte, como si fuera un tianguis, imagíneselo usted. Abraham, aquí tenemos corderos para tu sacrificio. No mates a Isaac. ¿Cómo le suena eso? No es para tanto, Abraham. No batalles. Aquí tenemos cuchillos filosos, imagínese. Aquí tenemos leña, Abraham. A 10 pesos el bultito. Te rentamos el burro para que la cargues. Todo fácil, Abraham. Yo creo que pasó a esa tienda Abraham, ¿verdad? A todo fácil antes de llegar al sacrificio. No pasó a todo fácil. Imagine a esa gente ahí al pie del monte ofreciéndole todo a Abraham. No, eso no existió. El asunto entre Dios y Abraham era algo personal, ¿no? El asunto entre tú y Dios es algo personal. Lo que Dios te pide a ti es algo muy personal. A mí me pide cosas diferentes que a ti, según el trato que tiene contigo o conmigo. Por eso había bueyes, ovejas y palomas. Diferentes formas de sacrificar a Dios según el sacrificio que Dios pedía. Porque Dios pedía sacrificios de manera diferente. No había un solo tipo de sacrificio. Por eso Dios tiene un trato diferente con cada uno de nosotros. La frase, tal parece en ese tiempo, era: no batalle, sacrifique sin sacrificarse. Suena contradictorio a la Biblia, ¿verdad? Y si el asunto entre Dios y Abraham era personal, también el de nosotros con Dios es personal. Cuando tú haces algo por tradición, lo haces solo porque ves que los demás lo hacen. ¿Me escuchó? Cuando tú haces algo por tradición, lo estás haciendo solo porque ves que los demás lo hacen. Pero cuando haces algo por revelación, lo haces porque Dios te dijo a ti que lo hicieras. Y algunos de ustedes, tal vez 1, 2 o 3 que me están escuchando, ya están trayendo a su mente lo que Dios les ha pedido que le entreguen. Y sabes que es algo muy personal entre tú y Dios. Y si en tu costumbre continúas aferrado a tu tradición, a tu costumbre, volverás a lo mismo, a tu misma actitud, a tu misma forma de ser, sin ser renovado al darle a Dios lo que Él te pide. Tal vez los judíos llegaron a pensar que pagar unas monedas por un animalito a la puerta del templo ya era eso en sí un sacrificio. ¿Es eso un sacrificio? ¿Sí o no? ¿Por qué no me contesta? ¿Lo duda? ¿O está dormido? Dale un codazo al que está a un lado. Dile: no seas gacho, Julio está predicando. Pagar unas monedas a la entrada por una víctima para ofrecer en sacrificio, ¿eso ya era ofrecerle un sacrificio a Dios? Claro que no. Pero tal vez ellos cayeron en esa manera de pensar. El engaño de Satanás consiste en que el hombre mismo decida lo que le va a ofrecer a Dios. Eso es un engaño. ¿Cuántos saben que le tenemos que ofrecer a Dios lo que Él pida, no lo que nosotros decidimos? ¿Ya lo pensó? ¿Ya le seguimos? Piénselo, no me deje predicar así nomás. Nosotros no somos los que decidimos lo que le vamos a dar a Dios. Él es el que nos pide. Por eso guardamos algunas cosas y otras se las damos, pero otras las guardamos. Piensa en lo que estás guardando y en lo que sí le das. Pero de lo que guardas, ¿te lo pide o te lo está permitiendo que lo guardes? Ese es el engaño del enemigo. David tuvo una actitud en la que no permitió una actitud yo le llamaría una actitud de atajo. Vino un hombre, en ese tiempo del rey David, que habla 2 de Samuel 24, vino un hombre que se llamaba Gad, un siervo de Dios, a decirle a David: Dios me envía a David y me dijo que hicieras algo
para que acabe la mortandad en Israel? Vas a hacer lo siguiente: vas a ir a unas tierras de un hombre que se llama Arauna y se las vas a comprar. Y ahí en esa tierra que compres vas a levantar un altar y vas a ofrecer sacrificio a Dios y a suplicar a Dios, y la mortandad va a cesar. El interés de David era por su pueblo. Eso es un interés bueno de parte de Dios, ¿verdad? La historia dice que David llegó con este hombre junto con sus siervos y sus caballos. Cuando este hombre lo veía venir de lejos, dice la Biblia que se postró, y cuando vio llegar a David le dijo Arauna a David: oh rey, ¿para qué has venido a mí? ¿En qué puedo servirte? Y le dice el rey David: quiero que me vendas esas tierras, Arauna. Y le dice Arauna: Señor, pero tú eres el rey. Puedes tomar la tierra, puedes tomar la leña, puedes tomar los animales, puedes tomar todo lo que quieras sin pagarme nada. Ofrece a Dios el sacrificio que quieras. ¿Recuerdan lo que le contestó David a Arauna? En 2 de Samuel 24 le dijo, el rey le dijo a Arauna: no, le dijo no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Edificó allí un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y la mortandad en Israel cesó. Y Jehová oyó las súplicas. Di conmigo, súplicas. Mira, mi hermano, cuando nosotros decidimos lo que le vamos a ofrecer a Dios en sacrificio, las súplicas disminuyen y se vuelven reclamos. Por eso la iglesia de hoy está como está, reclamándole a Dios en lugar de suplicarle. ¿Cuántos saben que Dios es digno de que su pueblo le suplique? Con un corazón quebrantado, con un corazón humillado ante Él, por la gracia de Jesucristo sobre nosotros. Si está en su voluntad, vamos a tener lo que pedimos, ¿sí o no? Porque eso dice la Biblia. Pero ya no suplicamos, ahora reclamamos. Eso abarata nuestro sacrificio, abarata lo que le queremos dar a Dios. Pero David no fue así. David le dijo a este hombre: no voy a ofrecer sacrificio a mi Dios que no me cueste nada. Cuando una religión profesa tener la verdad, en sus mismas tradiciones es donde se contradicen. ¿Lo han notado? Anulando ellos mismos la veracidad de lo que quieren demostrar. Jesucristo les dijo a los fariseos: ustedes invalidan el mandamiento de Dios por sus tradiciones. ¿Escuchó? Eso está en Mateo 15:6. Ustedes invalidan el mandamiento de Dios, la revelación de Dios, porque siguen aferrados a sus tradiciones, les dijo a los fariseos. Es decir, alguien que es religioso profesa hacer muchas cosas, pero en realidad con sus actos se contradice. Así ocurre en nuestras vidas. Cuando nos permitimos caer en rutina, en tradición, sin devoción, inconstantes, sin agradecimiento, contradecimos con nuestros actos lo que se nos enseña en la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes están convencidos que nuestras acciones son el reflejo de esta enseñanza? ¿Está de acuerdo conmigo? Tus acciones son el reflejo de esta enseñanza, son el espejo de lo que este libro nos enseña. Por ejemplo, podemos hablar de alguien que tiene una Biblia en su casa, de esas Biblias que están así de grandes, mire, así de anchas, así de, con una imagen en la portada, ¿verdad? Y muchas imágenes acá adentro. Y ahí en esa Biblia dice que la idolatría es pecado, ¿verdad? Y esa persona que tiene esa Biblia en su casa tiene un ídolo en la pared. ¿Se contradice o no? Por una tradición contradice la revelación. ¿Me expliqué? Nosotros juzgamos eso de buena manera, si usted quiere, para convencerlos de manera sabia que eso no es de Dios, porque desde los 10 mandamientos lo dice, ¿verdad? No harás imágenes de lo que esté arriba en el cielo, ni te postrarás ante ellas, pero lo hacen. ¿Cómo puedo yo atreverme a criticar a alguien así? Si yo como esposo aprendo enseñanzas de la palabra de Dios en cuanto al matrimonio y me sigo portando ásperamente con mi esposa, ¿no es lo mismo? ¿Sí o no es lo mismo? Es lo mismo.
aprendemos y escuchamos y volvemos a actuar de la misma manera. ¿Cuántos buscan salir diferentes cada vez que vienen aquí o cada vez que estás en tu cuarto leyendo la Biblia y orando? Es el propósito de Dios, ¿no cree? Cada día menguar, como decía Pablo, y nosotros menguar y Él crecer en nosotros. Es lo mismo. Sales de la iglesia por la tradición y costumbre que tienes de venir, que espero que no sea así, y por estar aferrado a una costumbre, la revelación no te llega. No hay cambio, no hay renovación. Te sigues durmiendo como los que están de este lado y volvemos a ser los mismos. Qué triste es volver a ser el mismo después de encontrarse con Dios, ¿verdad? Hacemos lo mismo. Mejor ya no hay que criticar a esa gente que tiene ídolos en su casa, porque nosotros hacemos ídolos de nuestras actitudes, no los dejamos de exaltar y seguimos aferrados a una tradición. Si en lo que haces para Dios ya no hay devoción, harás de eso una tradición, y la tradición estanca y no permite el avance. Verso 15, mis hermanos, por favor, de Juan capítulo 2, verso 15. Y haciendo un azote de cuerdas, ¿lo compró o lo hizo? ¿Quién lo hizo? Jesús. Él es original, ¿verdad? Yo ahorita me hago un azote aquí. Y mire, iba a decir y comprando, ve nomás. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas a todos y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Le hago una pregunta. ¿Quién sacó a esta gente del templo? Dígamelo fuerte. Jesús. ¿Fue Pedro? No. ¿O Jesús le dijo a Pedro que le ayudara? ¿A Jacobo, a Andrés, a Mateo? No. Jesús lo sacó. ¿Qué me dice a mí esto? Lo que debe estar o no debe estar en el templo es Jesús quien lo va a poner o quitar. ¿Está de acuerdo? Sí. Lo que debe estar en el templo y lo que se debe de sacar, Él lo va a hacer. Solo Él tiene el poder para hacerlo. Él tiene el poder para establecer. Él sí puede establecer y decretar, ¿verdad? Y Él puede quitar. Él quita y pone reyes. Que no ponga y quite otra cosa. Jesús echó fuera a todos del templo. Con esto me refiero, mis hermanos, a que tenemos que actuar con convicción como Jesús, pero también con sabiduría. Oye, ¿Jesús actuó con sabiduría? Qué pregunta, ¿verdad? ¿Con qué los echó fuera Jesús? Con un azote de cuerdas, diga conmigo, que Él hizo. Eso me gusta mucho cuando lo leí, que Él hizo. Él no usó el látigo de alguien. Él usó su propio látigo, su propio azote. La tentación de negociar con Dios las cosas que no se deben negociar se nos va a presentar diariamente. ¿Sabías que tú y yo de vez en cuando se nos sale lo comerciante? Dices, Julio, pues yo soy comerciante. Algunos son comerciantes aquí. A veces se nos sale hasta con Dios, ¿sabías? Señor, ¿qué te parece si hoy no voy al servicio y el domingo voy a los dos? Se escucha algo vago, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo. Salimos de una vida de tradiciones y venimos al cristianismo a establecer nuestra propia y nueva vida de tradiciones otra vez. Y negociamos con Dios. Señor, hoy no voy a ir a la oración de intercesión, Señor, pero mañana llego ahí desde las 5 de la mañana a tocar la puerta y... No se puede negociar con Dios. Dios no negoció nunca con nosotros. ¿Te pidió algo a cambio de tu salvación? ¿Hay alguno aquí que haya negociado Dios con usted? El Dios no es negociador, es dador, ¿verdad? Alguien que da no hace negocios. Es un dador, no es un negociador. Pero la tentación de negociar con Dios viene diariamente. De retenerle a Dios lo que le debemos dar a cambio de algo, y muy oculto es esa actitud de nosotros, es muy oculto, se cuela. Pero déjeme decirle que hay un azote de cuerdas que Jesús nos dejó y Él lo hizo. ¿Cuántos tienen el azote de Jesús en la mano? Yo lo traigo, agárrelo conmigo, aquí está, mírelo. Y chicotea, mire.
¿Ha oído la frase mexicana que dice no te azotes? Pues Jesús dice azótate con el azote para que la renovación del Espíritu Santo y la revelación de Dios saque de ti ese espíritu negociador y le des todo a Dios ya, de una sola entrega. ¿Por qué le pagas a Dios tu vida en abonos? Está muy de moda eso, ¿verdad? Ahora en Navidad vas a una tienda y oye, ¿cuánto cuesta este estéreo? 5,000 pesos, esos así que tienen hasta unas bocinas más grandes que esas, ¿no? Y para ponerlas en el cuarto de tu hijo de 3 años, ¿no? ¿Cuánto cuesta ese estéreo para mi hijo? Para mi hijo. 5,000 pesos te dicen ahí en la tienda departamental. Y tú le dices, uy, qué caro. Y no se echa para atrás el vendedor porque te dice, no se preocupe, se lo damos a crédito. ¿Cuánto trae? Pues ahorita como 10 pesos. Déjemelos de enganche. Y usted hasta abril puede empezar a pagar su primer abono. Eso te dicen, ¿verdad? Quieren que se te haga fácil el pago de algo. A veces sabemos cristianos que creemos que la vida cristiana es una tienda departamental. Queremos pagarle a Dios en abonos. Señor, te voy a pagar. Hoy nomás tengo esto para darte. Mañana te doy más. A Dios, ¿cuántos saben que a Dios se le paga de contado? Todo. Mi vida, Señor, eso me pides que te dé. Mi vida, mi tiempo, mis fuerzas, mi amor, mi entrega. Te la doy toda. ¿Me expliqué? No le pagues. Dile al que está a tu lado, no seas abonero. El azote de Jesús está en nuestras manos. ¿Sabes qué es el azote de Jesús en tu mano? Ponga usted su mano así, por favor, simbólicamente. Mire, usted tiene en su mano el azote de Jesús, Él se lo dio a usted. Con ese azote Jesús sacó a los mercaderes del templo. No le gustó eso a Jesús. Jesús quiere sacar muchas cosas de tu corazón y te va a dar el azote para que tú te des duro. Ese azote es la convicción. Ese azote es creerle a Dios y es la confianza en Dios. De que si le das todo a Él, entonces realmente seremos renovados. El azote de Jesús en mi mano es la convicción que yo tengo del Espíritu Santo para no permitir que al templo entre ligereza, tradición, conformismo, pereza y pecado. Debemos denunciar y sacar lo que está corrompiendo el templo de Dios, ¿verdad que sí? Pero este templo, ¿sí o no? Este templo. Yo estoy hablando de este templo, no de este. De este estoy hablando. Con el azote de Jesús en nuestra mano debemos echar fuera de nosotros a ese que quiere negociar, a ese Julio que quiere negociar y decirle, Señor, ¿por qué me pides hacer eso? A ti te está pidiendo algo y no hay que negociar con Dios. Abraham no negoció con Dios. Tampoco Moisés, tampoco Josué, y todos los hombres que quedaron plasmados en este libro no fueron hombres que negociaron con Dios. Fueron hombres que le dieron a Dios lo que Él les pidió. Denunciamos a los que hoy por servir a Dios cobran una tarifa, ¿verdad? ¿Cómo lo hemos denunciado? Sabemos que está mal. Pero ¿qué nos diferencia de ellos cuando nos negamos a Dios en darle lo que nos pide? ¿Qué nos diferencia de alguien que cobra? No me diferencia nada. Es más, peor. Hay predicadores y cantantes que hoy cobran, ¿verdad?, la entrada. ¿Está mal eso? Está mal. Eso no es bíblico. Pero es peor que yo le cobre la entrada a Dios a mi corazón. ¿Sabía usted que a veces le cobramos la entrada a Dios a nuestra vida? Señor, son tanto para entrar a mi vida. ¿Quieres hacer algo en mi vida, Señor? Te cobro tanto. ¿Sí o no le cobramos la entrada a Dios a veces? Ahí está tu ego en la taquilla. Llega el Señor, como en Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Y como si Jesús agregara ahí algo, ¿verdad? Que no está, pero casi lo puedo oír. Y yo pago la cena.
Y nosotros decimos, ¿nomás la cena, Señor? No, como las muchachas de hoy, ¿verdad? No, no todas, no se crean. No, mejor ahí me detengo porque luego... Jesús no solamente quiere pagarnos la cena. No, las muchachas cristianas de aquí no. Cuando algún muchacho los invita a salir guiados por Dios, no son así, ¿verdad? Nosotros le cobramos a Dios la entrada a nuestra vida para que haga una obra que tanto necesitamos. Eso que tanto necesitas que Dios haga en tu corazón, no le cobres la entrada para que lo haga. Nos volvemos como aquellos ministros, ¿verdad? De repente en el corazón. Por eso, cuando yo estaba leyendo aquí, yo trataba de desenfocarme de esa actitud de ver qué está mal en el mundo, en la iglesia cristiana mundial, enfocarme qué está mal en mi corazón, ¿verdad? Para que Jesús trate conmigo hoy. El azote de Jesús en su mano, de él, es el trato de Jesús sobre su iglesia. Él sacó a los cambistas, a los vendedores, a todos los animales, los sacó del templo. Es el trato de Dios para que en su templo haya una verdadera adoración. ¿Está conmigo en eso? Si hoy te sientes que has venido a la reunión siendo tratado por Dios en algo, déjame decirte que Dios es soberano en lo que te está pasando, como nos ha sido enseñado. En esa situación que te está sucediendo, Dios tiene un trato especial para que le ofrezcamos verdadera adoración. Es lo que deseaba ver el Señor Jesús en el templo. En este verso de Juan dice que Jesús sacó a todos. ¿Lo viste conmigo? Sacó a todos. Lo leímos en el versículo 15. ¿Lo tienes ahí en Juan 2:15? Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos. Y en Mateo, porque este pasaje está en los 4 evangelios, está en Mateo, Marcos y Lucas, tú lo puedes buscar, puedes estudiarlo en los 4 evangelios, este mismo pasaje. Jesús sacó a todos, y en los otros evangelios dice que echó fuera a todos los que vendían y los que compraban en el templo. ¿Por qué echó fuera a los que vendían y a los que compraban? ¿Qué culpa tienen los que compran? ¿Verdad? Hoy que hablamos tanto de la adoración que se vende, ¿qué culpa tienen los que compran? ¿Qué no tienen la culpa los que venden? Jesús echó fuera a todos. ¿Por qué los echó fuera a todos? Porque ellos también tenían ignorancia. La ignorancia es una condición del ser humano que puede arrastrarlo a situaciones cada vez peores. Y obviamente al pecado. Y usted sabe que el pecado, la paga que trae es la muerte en todos los sentidos. Descubrir que somos ignorantes en algún área, mi hermano, no debe ser motivo de ofensa ni de desánimo, sino motivo de reto de parte de Dios para hacer las cosas en la revelación de Dios. Si a ti te llega, al estar escuchando alguna enseñanza, a mí seguido me pasa que yo leo algo y estoy escuchando a alguien y digo, esto yo no lo había visto así, es cierto esto. Entonces eso, al comprenderlo, tiene que traer un cambio en tu vida, ¿verdad? Tiene que traer un cambio, generar un cambio en tu vida, porque la ignorancia está pasando. La iglesia cristiana, mis hermanos, tuvo una mala época. Cuando yo era más joven, la iglesia cristiana, yo recuerdo, mis hermanos, se corría la voz en la iglesia de que para servir a Dios no necesitaba ser un hombre preparado. Solamente necesitas el llamado de Dios y la unción. Por eso se empezó a desarrollar la iglesia de Dios con hombres que llevaron a la iglesia a muchos actos de ignorancia. Yo me pregunto cuando escucho todavía decir eso, es que la Biblia dice que el conocimiento envanece. ¿Está bien aplicado eso? No dice que hagas a un lado el conocimiento, dice que le des el lugar correcto nada más. Si en ese tiempo afirmaban que la ignorancia no servía, que el conocimiento no servía, perdón, la ignorancia menos. ¿Cuántos saben que si el conocimiento no sirve, la ignorancia menos? Ignorancia fue lo que trajo a los compradores al templo a caer en la misma trampa que ya habían caído los vendedores. Precisamente la ignorancia ha provocado que la iglesia se convierta en un mercado, ¿verdad? Y le estoy hablando de este templo, Olvídese de otros templos. Verso 16 conmigo, si es tan amable.
Estoy en Juan 2:16. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de ¿qué? De mercado. Mis hermanos, para entender el corazón de Jesús, debemos conocer el deseo de Jesús. Para que conozcas el corazón de Jesús, debes conocer su deseo también. ¿Qué quiso decir Jesús al hacer todo esto en el templo? Nadie lo entendía. Lo vieron correr a la gente y dicen: ¿este qué está haciendo? ¿Por qué está corriendo a estos hombres del templo? Yo no entiendo. Nadie entendía. La adoración que conlleva una entrega total de nuestro ser a Dios es lo que Jesús no encontró en aquel templo. Los pasajes de Mateo, Marcos y Lucas de esta misma historia dicen que Jesús llamó a lo que hacían en el templo cueva de ladrones, ¿verdad? ¿Por qué les llamó ladrones? Muy fácil, porque vendían lo que debían de dar en sacrificio, negociar con Dios. Lo que hay que darle a Dios en sacrificio, querían negociarlo con Él. Por eso eran ladrones. ¿Me habré comportado yo en alguna ocasión como ladrón? ¿Tú o yo? ¿Nos habremos comportado así? Por eso les llamó ladrones. El Padre nos dio por gracia a su Hijo para salvarnos. Y si aún sabiendo eso nosotros guardamos reservas para dar nuestra vida a Él, eso nos hace ladrones. Porque Él dijo: dad de gracia lo que de gracia ¿qué? Recibes, ¿verdad? Hay algo importante en la expresión de Jesús narrada en Marcos. Si tú lo quieres leer después, esta misma historia en Marcos 11:17 dice: y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito que mi casa será llamada casa de oración para todas las ¿qué? ¿Lo recuerda? Las naciones. ¿Por qué naciones? El templo no solo era visitado por judíos, también era visitado por otras naciones que admiraban al Dios de Israel. Eso es grandioso, ¿verdad? Por eso había cambistas. Si tú venías de Estados Unidos a Israel en aquel tiempo, es un decir, ¿verdad? Ahí te cambiaban los dólares. Si tú venías de Egipto, te cambiaban moneda egipcia por la de Israel. Por eso había cambistas. Había casas de cambio ahí. No, era todo un negocio ahí en el templo. Los extranjeros que venían a ofrecer sacrificio al Dios de Israel a Jerusalén respetaban y admiraban la celebración de la Pascua. ¿Está conmigo? Las naciones que rodeaban a Israel, escúcheme, respetaban la celebración de la Pascua de Jerusalén. Iban con devoción a Jerusalén de otras naciones a celebrar al Dios de Israel. Eso es grandioso. Pero ¿qué habrán pensado las naciones cuando llegaban al templo y se topaban con comerciantes? Si algún visitante de una tierra lejana de Jerusalén, habiendo ya sido tocado por el favor de Dios, habiendo pensado en aquel momento: yo voy a ir esta Pascua a Jerusalén, aunque soy de otra tierra, voy a ir esta Pascua a Jerusalén a ofrecer un animalito de mi rebaño, lo voy a llevar desde aquí, caminando, lo voy a llevar, lo voy a ir alimentando, le voy a ir dando todo lo que necesita para que sea un verdadero sacrificio. Y se encuentra con que al llegar al templo, muchos vendedores le dicen: ¿para qué te lo traes desde allá? La celebración de la Pascua que tanto admiraba este hombre, se dio cuenta que cayó en una tradición triste, llena de comercialización. Yo quiero hacerle una pregunta. Hemos estado hablando, mis hermanos, del testimonio que damos ante el mundo como iglesia. ¿Usted se ha preguntado una vez si la iglesia cristiana actual es una verdadera influencia bíblica para el mundo? Piénselo un momento. ¿Somos una influencia desde donde nos movemos hasta donde llega el eco de la iglesia en el mundo? ¿Somos una influencia bíblica? El llamado es que lo seamos. En este tiempo lo dejaron de ser. Para estos hombres que llegaban desde lejos a ofrecer su sacrificio, les causaba desánimo ver cómo los hombres de Jerusalén no respetaban la celebración de la Pascua del Dios de Jerusalén. Eso era triste. Hay religiones en el mundo cuyo liderazgo, como ejemplo, se da a conocer mundialmente, ¿no? Hablando, como dándole a usted un ejemplo del orden que existe
en muchas gentes que profesan una religión. Hay religiones, por ejemplo, una de ellas, lo digo para mencionar el ejemplo nada más, está el de arriba, le llaman el sumo pontífice, ¿verdad? Y luego están, tengo entendido lo que los cardenales, y como si fuera un organigrama, ¿verdad? Y luego están los obispos, y luego están los sacerdotes, y luego están los sacristanes. Yo no sé si el orden es así, pero así están. No sé si se me brinqué uno por ahí. Y en este orden, si alguien se pasa, hace algo malo, lo excomulgan, ¿verdad? ¿Sí o no? Acá entre nosotros todos son apóstoles y tienen fuero espiritual. Nadie les puede decir nada. Y usan su influencia. No dije autoridad, dije influencia. La usan para dejar en ridículo a la iglesia, ¿verdad? Hoy en día en los ministerios se establecen más estrategias de mercado que las doctrinas bíblicas. Fluye más el negocio que el Espíritu Santo. Que eso no llegue a nuestro corazón. Que eso no nos afecte en nuestra actitud diaria. ¿Se fija cómo algo que es físico, que sucede entre los seres humanos y cristianos particularmente, puede afectar hasta nuestras actitudes de corazón? Y comenzamos a negociar con Dios, aunque no vendemos nada en lo material. Verso 17, por favor, mi hermano, para terminar los últimos versículos. Juan 2:17. Entonces se acordaron sus discípulos, cuando Jesús hizo todo eso, de correr a los vendedores. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Fíjese qué frase tan especial aquí. Se acordaron los discípulos que está escrito. ¿Cuándo te acuerdas que algo está escrito en la Biblia? Cuando lo estudias. ¿Sí o no? Jehová mi pastor y nada me faltará. ¿Qué es? Salmo 23. Lo has leído, lo disfrutas. El que habita el abrigo del Altísimo morará. Salmo 91, ¿verdad? Los discípulos se acordaron, al ver lo que Jesús hacía, se acordaron que estaba escrito. Fíjese qué cosa tan especial aquí. El celo de tu casa me consume, es lo que se acordaron que estaba escrito. ¿Por qué se acordaron de la escritura? Le voy a decir por qué. Porque ellos andaban todo el día con Jesús y Jesús no les hablaba de otra cosa que las escrituras. ¿Está de acuerdo? Si tú andas con alguien que todo el día te habla de construcción, vas a andar hablando te vas a saber cómo hacer una casa. Si andas todo el día con alguien que sabe de computadoras, vas a saber también de eso. Te va a llegar a la mente. Los discípulos se acordaron que está escrito lo que Jesús hacía. Concordaba lo que él hacía con lo que aquí decía, porque siempre andaban con él y él solo les hablaba de las escrituras. Por eso a los discípulos de Jesús nunca les parece absurdo lo que Jesús hace. ¿Me escuchó? Por eso a los discípulos de Jesús nunca les parece absurdo lo que Jesús hace. A la demás gente sí le pareció absurdo lo que Jesús hacía. La escritura que motivó a Jesús y que los discípulos recordaron fue el Salmo 69:9. Eso es el salmo donde dice: porque me consumió el celo de tu casa. ¿Qué se entiende cuando decimos me consume? Aquí decir me consume, mis hermanos, significa no hay una sola parte de mi ser que no tenga otra tendencia. Alguien que todavía tiene otras tendencias vanas es porque no ha sido consumido en el fuego de Dios. Verso 18, por favor. Y los judíos respondieron y le dijeron: Jesús, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Para entender, mis hermanos, lo que Jesús hacía, tenían que haber entendido el propósito por el cual Jesús venía. Hay que entenderlo primero. ¿A qué vino Jesús? Entonces entenderé lo que está haciendo. El cual había venido a ellos, pero no le conocían, y por eso se les hizo absurdo lo que Jesús dijo. Cuando sucedan cosas en tu vida, en el momento que estén sucediendo y te parezcan raras y no las entiendas, si no conoces a Dios y su propósito, toda la vida cristiana se te va a hacer absurda. Pero si conoces a Dios y su propósito, todo lo que te pasa
vas a saber que tiene un propósito. ¿Estás de acuerdo con eso? Por eso estos hombres les pareció absurdo lo que Jesús hizo, porque no sabían su propósito ni su mentalidad. Estaban totalmente fuera de lo que Jesús pensaba. Los hombres veían un proyecto terrenal y temporal hecho por sus manos, que era un templo. Jesús veía más profundo, veía un proyecto espiritual y eterno, que era el corazón del mismo hombre habitado por él. Recuerda lo que le dije al principio, el deseo de Dios es habitar, busca un templo donde habitar, y Jesús lo está cumpliendo aquí. Verso 20 dice: dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Como de burla, ¿verdad? Julio, me ha llevado 15 años tratar los problemas de mi matrimonio y no he podido hacer nada. Me ha llevado 15 años tratar estos problemas juveniles y no he logrado nada. Me ha llevado 15 años tratar con mis hijos y no he logrado nada. Esa es la manera de pensar de alguien que está preso de sus costumbres y no se somete a la obediencia a Dios para que realmente venga el cambio. Preso de tus tradiciones. Eso les daba a entender, eso querían darle a entender los hombres a Jesucristo. Nosotros tenemos tradiciones, Jesús, tenemos una vida llena de costumbres. ¿Cómo quieres venir a derrumbarla así? No se puede, Jesús. No puedes cambiar mi vida. Eso que quieres hacer en un tristras, ¿cómo me estás diciendo que lo vas a hacer? Si llevo una trayectoria, llevo toda una vida siendo así. Jesús dijo, en 3 días lo puedo hacer. En 46 años, dijeron ellos, fue edificado este templo. Lo primero que el hombre antepone para resistir el cambio de Dios es su experiencia, su pasado, sus logros personales, que es lo que cree que le dará resultado, ¿verdad? Eso no da resultado. Verso 21, mis hermanos, por favor. Mas él hablaba del templo, ¿de qué? De su cuerpo. Mis hermanos, Jesucristo siempre se interesó por el corazón de su pueblo. Pero ellos no alcanzaban a ver más allá de la superficialidad. Dios quiere que esta noche y en los próximos días que Dios esté tratando contigo, tú vayas más allá de lo superficial. Porque Dios siempre, a través de Jesucristo, se interesa por tu corazón. Por eso les dijo, en 3 días lo levantaré. Hablaba del templo de su cuerpo. Jesús siempre se interesa en el corazón de su pueblo. Cuando tú escuches a un líder espiritual, cuando un líder espiritual se enfoca en las cosas terrenales, en vez de enfocarse en las cosas del corazón, no tiene interés realmente por tu salvación. Hoy en día los líderes espirituales pierden ese enfoque de ministrar primero la condición y el corazón del hombre, y así hacen que su interés y el interés de la iglesia se desvíe a intereses terrenales. Los intereses de estos hombres que juzgaron a Jesús era ver un templo grande, como hoy en día quieren ver templos grandes. El interés de Jesús era ver su corazón renovado, ¿verdad? Y ese es el interés de Jesús para nosotros hoy. Dice verso 22, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos Jesús, sus discípulos se acordaron. ¿De qué se acordaron, mi hermano? De que estaba escrito que Jesús resucitaría. ¿Y de qué se acordaron también? Se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Sus discípulos se acordaron lo que Jesús dijo. Fíjese que todo lo que Jesús decía se basaba en las escrituras. ¿No ha notado usted que cuando usted lee una parte de la Biblia que Jesús está hablando, dice frases como esta? Usted puede leer las letras rojas de su Biblia y dice, ¿nunca leíste en las escrituras? Recuerda que Jesús menciona mucho eso. Y luego dice también, erráis ignorando las escrituras. ¿Cómo entonces se cumplirán las escrituras? Que se cumplan las escrituras de los profetas. Otra frase, pero es así para que se cumplan las escrituras. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Otra frase, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y otra frase, y la escritura no puede ser quebrantada. Jesús se apegaba siempre a las escrituras y en eso basaba su revelación, la que quería traer a esa gente, ¿verdad? Así debe ser siempre para nosotros en nuestra vida cristiana, para que se cumpla la escritura. ¿Cuántos quieren que se cumpla la escritura en su vida? Yo quiero que se cumpla la escritura en mi vida. Mis hermanos, ¿qué le pasó al templo? Pues pasó que cayó en tradición, y la tradición trajo muchos estragos en la vida de los judíos de aquel tiempo.
Pero Jesús vino con un azote, con autoridad, a sacar todas estas cosas del templo. Diga conmigo, Señor Jesús, ponga su mano en su corazón conmigo. Diga, Señor Jesús, ven con tu azote de cuerdas y saca todo lo que no sirve en este templo. Con tus propias palabras, dile, Señor, no me dejes que me hunda en una costumbre, en una tradición. No me dejes, Señor, ofrecerte sacrificios vacíos. No permitas, Padre, que yo trate de negociar contigo las cosas que debo entregarte sin reservas. Dile estas tres cosas, Señor: no tradicionalismo, no sacrificios vacíos, y no negociaré contigo. Saca de este templo, Señor, lo que no te agrada. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ponte de pie conmigo, vamos a darle gracias a Dios. Amén. No te vayas sin hacer una oración en la que ministremos a Dios haciendo un compromiso. Señor, esta noche te damos gracias que tu palabra nos puede sacar del tradicionalismo, Señor, que a veces viene a nuestras vidas, queriéndonos atar, Señor, al pasado, a las cosas que se hacen a nuestra manera y no a tu manera, Señor. Dile, sácame, Señor, del tradicionalismo personal que he vivido y renuévame en tu palabra, renueva mi entendimiento, Señor. Señor, no más sacrificios vacíos, te lo pido, no más, Señor. Tomaré mi cristianismo con compromiso, trayendo hasta tu templo un verdadero sacrificio de alabanza y de gratitud por tu sangre preciosa. Y no negociaré contigo, Señor, las cosas que en este momento o mañana me vayas a pedir que yo te dé. Dile por último, Señor, te lo doy todo. No te daré mi vida en abonos. Gracias, Señor, porque lo que le está pasando hoy al templo es que tú estás visitando, sacando lo que no te agrada, destruyéndolo y haciendo un templo nuevo. Gracias, Jesús, por hacer de mí el templo de tu Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.